Historia 1. Las sombras de la playa. Era una noche sin luna en Playa Miramar, y la brisa del mar susurraba secretos en las olas. El sonido del agua chocando contra la arena creaba una atmósfera misteriosa. Un grupo de amigos decidió acampar en la playa, ignorando los avisos de los lugareños sobre la extraña presencia que habitaba ese lugar. La luna escondida parecía tener miedo de iluminar lo que acechaba en la oscuridad. Mientras la fogata crepitaba, lanzando chispas al aire, comenzaron a contar historias de terror. Las risas resonaban en la noche, pero algo en el aire hizo que los cabellos en la nuca de uno de ellos se erizaran. Era como si una fuerza invisible estuviera observando, esperando el momento adecuado para actuar. De repente, un susurro suave se deslizó por el aire como si el mar estuviera hablando. Intrigado, uno de los amigos decidió acercarse a la orilla. Con cada paso, el sonido de las olas parecía volverse más intenso, como si el océano estuviera intentando advertirle. Al mirar hacia el mar, vio sombras moviéndose bajo la superficie, como si fueran brazos intentando alcanzar la tierra. Regresó rápidamente al grupo, pero sus ojos reflejaban el terror que había visto. Con el paso de las noches, las sombras se volvían más audaces. Los amigos comenzaron a experimentar pesadillas inquietantes, despertando en medio de la noche con la sensación de que estaban siendo observados. Uno de ellos, más sensible a la atmósfera, comenzó a hablar de una presencia oscura que parecía estar acercándose. Sus palabras solo provocaron risas nerviosas, pero la preocupación crecía en el fondo de sus corazones. Una noche, mientras la brisa soplaba con fuerza, uno de ellos desapareció misteriosamente. Habían estado jugando a las cartas, riendo y bromeando, y de repente, al mirar a su alrededor, notaron que él ya no estaba. El pánico se apoderó del grupo, y comenzaron a llamarlo, pero el eco de sus voces se perdió en el murmullo del mar. La oscuridad parecía tragar sus palabras, intensificando su miedo. Desesperados decidieron que era hora de irse. Pero al intentar dejar la playa, descubrieron que la arena parecía pegada a sus pies, como si la playa estuviera tratando de mantenerlos allí. El terror se apoderó de ellos al darse cuenta de que algo estaba jugando con sus mentes, y su deseo de escapar se convirtió en una lucha contra una fuerza desconocida. Cada intento de liberarse era en vano. Comenzaron a correr, pero las sombras los seguían moviéndose en la oscuridad como fantasmas. Uno a uno, fueron sucumbiendo al pánico, gritando y tropezando mientras la risa de las sombras resonaba en sus oídos. Lo que antes era una noche de diversión se convirtió en una pesadilla de la que no podían despertar. La playa, que había sido un refugio, ahora se transformó en su prisión. El último amigo que quedó sintió que las sombras se acercaban, y una risa burlona llenó el aire. Intentó gritar, pero su voz se apagó en el aire. Al mirar a su alrededor, vio que la playa estaba vacía, y los ecos de sus amigos se desvanecían, llevados por las olas. La oscuridad lo envolvió, y sintió que estaba siendo absorbido por la arena misma. Desde aquella noche, el grupo nunca más fue visto. Playa Miramar se convirtió en un lugar temido, y los rumores sobre las sombras que acechaban en la oscuridad se esparcieron por los pueblos cercanos. Aquellos que se atreven a acampar en la playa durante la noche pueden escuchar el eco distante de risas perdidas, siempre buscando compañía. La brisa del mar sigue susurrando secretos, recordando a todos que en Playa Miramar, la oscuridad nunca duerme. Y así, la leyenda de las sombras perdura, un recordatorio escalofriante de que a veces, lo desconocido puede ser mortal. Aquellos que visitan la playa sienten un escalofrío recorrer sus espinas, como si las sombras aún estuvieran observando, esperando el momento perfecto para reclamar nuevas almas. Playa Miramar, un lugar de belleza, pero también de terror, donde la noche guarda más secretos de los que uno podría imaginar. Historia 2. El faro abandonado. El faro de Playa Miramar había estado desactivado durante años, un monumento olvidado que se alzaba sobre la costa.
Sin embargo, una leyenda local decía que un antiguo guardián aún vigilaba las aguas, protegiendo un secreto oscuro que había permanecido oculto por generaciones. Intrigados por las historias, un grupo de jóvenes decidió explorar el faro, ansiosos por descubrir la verdad detrás de las leyendas. Al acercarse, el faro parecía cobrar vida en la penumbra, con sus ventanas rotas reflejando la luz de la luna. Cuando entraron, encontraron el interior cubierto de polvo y telarañas, como si el tiempo hubiera detenido su avance. Sin embargo, algo los llamaba, una atracción inexplicable que los instaba a adentrarse más en la oscuridad. En una esquina, encontraron un libro antiguo abierto en una página, donde se hablaba de un pacto hecho entre el guardián y una entidad oscura. Mientras leían, una extraña sensación de inquietud comenzó a invadir el ambiente. La luz del faro que una vez había estado apagada comenzó a parpadear, y una corriente fría recorrió sus espinas. Uno a uno, comenzaron a escuchar voces susurrando sus nombres en un murmullo incesante. Cada susurro parecía tener un tono familiar, como si los estuvieran llamando desde un lugar lejano. La tensión aumentó, creando un ambiente cargado de miedo y anticipación. Un joven, decidido a investigar, se acercó a la puerta. Al abrirla, fue recibido por una niebla densa que parecía viva, envolviéndolo en un abrazo helado. El resto del grupo, preocupados por su ausencia, decidieron seguirlo, pero al cruzar la niebla, se dieron cuenta de que habían entrado en un lugar diferente. Era un espacio donde el tiempo no parecía transcurrir, y el aire estaba impregnado de un silencio ominoso. A medida que avanzaban, las voces se volvían más fuertes, resonando en sus cabezas como un eco interminable. Las sombras en las paredes comenzaron a tomar forma, distorsionándose en figuras que danzaban de manera inquietante. De repente, el guardián, una figura imponente con ojos que parecían brillar con un fuego antiguo, apareció ante ellos. Su presencia era tan poderosa que el aire parecía vibrar a su alrededor. ¿Han venido a cumplir el pacto?, preguntó el guardián con una voz profunda que resonó en la caverna. Los jóvenes, paralizados por el miedo, intercambiaron miradas, de terror. Sabían que habían despertado algo que no podían controlar. En su desespero comenzaron a buscar una salida, pero la niebla se había cerrado, atrapándolos en un laberinto de sombras. El faro, ahora iluminado por una luz sobrenatural, parecía reírse de ellos. La luz era fría y distante, como si se alimentara de su miedo. Las sombras se movían a su alrededor jugando con sus mentes y llenándolas de visiones aterradoras de lo que podría sucederles. Cada intento de escapar solo los llevaba más profundamente en la oscuridad, y el guardián se acercaba, su rostro impasible. Si desean regresar, deben ofrecer algo a cambio, dijo el guardián, su voz resonando como un trueno. La desesperación se apoderó del grupo mientras trataban de pensar en una forma de salir de esa situación. Algunos comenzaron a murmurar promesas, mientras que otros luchaban contra la idea de hacer un trato con una entidad tan oscura. La niebla parecía escuchar, absorbiendo sus temores y dudas. Finalmente uno de ellos, en un acto de valentía, se adelantó y ofreció su propia alma a cambio de la libertad del grupo. En ese instante, la atmósfera cambió, y el guardián sonrió, una expresión que heló la sangre de los demás. La niebla se disipó, pero no sin antes llevarse al joven, atrapando su alma en un pacto eterno. El grupo, ahora reducido, se encontró de nuevo en el faro, pero la experiencia los había marcado para siempre. Al salir, se dieron cuenta de que el faro había perdido su brillo, y la leyenda del guardián se había vuelto más real que nunca. Prometieron nunca hablar de lo que había sucedido, pero en sus corazones sabían que el faro siempre los observaría. Aquellos que se atreven a acercarse a Playa Miramar sienten un escalofrío recorrer sus espinas, recordándoles que el guardián aún vigila, esperando por la próxima alma que se atreva a cruzar su umbral. Con el tiempo, el faro se convirtió en un símbolo de advertencia.
Las historias sobre el guardián y su pacto oscuro se convirtieron en leyendas que se contaban alrededor de fogatas, pero pocos creían en la realidad de lo que sucedió esa noche. Sin embargo, aquellos que han tenido la osadía de explorar el faro saben que hay cosas que están mejor dejadas en el olvido. En Playa Miramar la oscuridad nunca duerme, y el guardián seguirá esperando, vigilando la costa con ojos que no perdonan. Historia 3. El eco de la playa. Era una tarde soleada en 1900 en Playa Miramar, un lugar conocido por su belleza y tranquilidad. Un grupo de turistas se reunió para disfrutar de un día lleno de diversión bajo el sol. Las risas resonaban, y el ambiente estaba lleno de alegría mientras se acomodaban en la arena, listos para un día de playa. Sin embargo, al comenzar a jugar en el agua, algo extraño sucedió. Al hablar, sus voces regresaban a ellos de una manera distorsionada, creando un eco inquietante. El eco parecía burlarse de ellos, repitiendo sus palabras con risas malignas que retumbaban en el aire. Intrigados por el fenómeno, decidieron convertirlo en un juego, imitando sus propias voces y riendo a medida que el sonido se multiplicaba. Sin embargo, lo que comenzó como un divertido pasatiempo pronto se volvió una experiencia aterradora. A medida que el sol comenzaba a ocultarse, el ambiente se transformó, y la atmósfera se volvió pesada. Al caer la noche, las voces comenzaron a resonar de nuevo, pero esta vez no eran solo ellos quienes podían escuchar. Figuras extrañas comenzaron a aparecer en la arena, siluetas que imitaban sus acciones de manera grotesca. Con ojos vacíos y miradas aterradoras, las figuras se acercaban lentamente, y la diversión rápidamente se convirtió en pánico. El grupo se dio cuenta de que no estaban solos en la playa, y un miedo inexplicable se apoderó de ellos. A medida que las figuras se acercaban, el eco se hacía cada vez más fuerte, descontrolado, como si estuviera alimentándose de su miedo. Desesperados intentaron correr, pero las figuras parecían anticipar cada movimiento, replicando sus acciones con una precisión inquietante. Era como si estuvieran atrapados en un juego macabro del que no podían escapar. A cada paso que daban, la playa se transformaba en un laberinto sin salida. La risa burlona del eco se convirtió en gritos, resonando en sus oídos y llenando sus corazones de terror. El mar, que antes era un refugio, ahora parecía un monstruo voraz. Añadiendo a su desesperación, uno a uno, los turistas comenzaron a desaparecer. Al principio, pensaron que era una broma, pero pronto se dieron cuenta de que sus amigos no regresarían. La arena se volvió un terreno inestable, y las sombras que danzaban a su alrededor parecían estar disfrutando de su sufrimiento. Mientras la noche avanzaba, el grupo se dispersó, cada uno buscando una salida que no existía. Las figuras continuaban acercándose, sus risas resonando en un eco que retumbaba en sus mentes. La playa, que había sido un lugar de diversión, se había transformado en un escenario de horror. Los gritos se apagaron uno a uno, hasta que solo quedó el silencio, interrumpido únicamente por el sonido de las olas. Finalmente, el eco se silenció, y la playa quedó desierta. Los turistas nunca volvieron a ser vistos, y Playa Miramar se convirtió en un lugar envuelto en misterio. Leyenda de las sombras y los ecos se propagó entre los habitantes de la región, advirtiendo a todos sobre los peligros de la playa al caer la noche. Aquellos que se atreven a visitar la playa ahora sienten un escalofrío recorrer sus espinas, como si las almas perdidas aún vagaran por la arena. Hoy en día, quienes visitan Playa Miramar pueden escuchar ecos lejanos de risas y gritos, recordatorios de los que nunca regresaron. La brisa del mar lleva consigo sus susurros, recordando a los valientes que se acercan a la orilla que el eco de la playa guarda secretos oscuros. La belleza de la playa oculta un terror indescriptible, y el eco continúa, esperando a los próximos incautos que se aventuren demasiado cerca. La historia se ha convertido en una advertencia, un cuento que se cuenta alrededor de fogatas, recordando a todos que en Playa Miramar
La diversión puede convertirse rápidamente en pesadilla. Aquellos que ignoran las leyendas corren el riesgo de caer en el mismo destino que los turistas perdidos, siendo atrapados por las sombras que se alimentan de su miedo. La playa, con su encanto engañoso, sigue siendo un lugar donde la oscuridad acecha, esperando su próxima víctima. Historia 4. La canoeing prohibida. Un grupo de amigos decidió alquilar kayaks para explorar la costa de Playa Miramar, emocionados por la aventura que les esperaba. La playa estaba llena de vida, y el sol brillaba intensamente en el cielo. Sin embargo, antes de partir, fueron advertidos sobre una corriente extraña y fuerte que había sido vista en la zona. Los lugareños hablaban de ella con temor, pero la curiosidad y la emoción de la aventura hicieron que ignoraran los avisos. Al entrar al agua todo parecía tranquilo al principio. Remaban con risas, disfrutando del calor del sol y del sonido de las olas. Pero pronto comenzaron a notar que la corriente los estaba alejando de la costa. El mar, que antes estaba en calma, comenzó a agitarse violentamente, y una sensación de inquietud se apoderó de ellos. La risa se transformó en preocupación mientras luchaban contra la fuerza del agua. Mientras remaban con desesperación, notaron una figura extraña en el agua. Una mujer de cabello largo y negro que parecía llamarlos. Su belleza era hipnotizante, pero había algo inquietante en su mirada. Intrigados se acercaron, pero en el momento en que estaban a punto de alcanzarla, la mujer desapareció bajo las olas, dejándolos confundidos y temerosos. Sin embargo, la curiosidad pudo más que el miedo. Uno de los amigos, impulsado por un deseo de descubrir la verdad, decidió sumergirse y buscarla. Al entrar en el agua, fue inmediatamente agarrado por una fuerza invisible, como si la misma agua lo estuviera atrapando. Los demás, al darse cuenta de lo que sucedía, entraron en pánico e intentaron ayudarlo, pero la corriente los separó, llevándolos en direcciones opuestas. El caos se desató, y la lucha por la supervivencia se convirtió en un terror inimaginable. En medio de la confusión, la mujer reapareció, ahora con una sonrisa siniestra que heló la sangre de los amigos. Sus ojos brillaban con un fuego oscuro, y comenzó a susurrar secretos obscuros al oído del amigo atrapado, prometiéndole poder a cambio de su alma. El resto del grupo, paralizado por el miedo, observó impotente mientras la criatura parecía disfrutar de su sufrimiento. El mar se volvió más agitado, y las olas golpeaban con fuerza los kayaks abandonados. La mujer, ahora una figura aterradora, se movía entre ellos, buscando a quienes serían sus próximas víctimas. Los amigos intentaron nadar hacia la costa, pero la corriente era demasiado fuerte, y cada intento de escapar solo los llevaba más lejos. La playa, que alguna vez fue un lugar de diversión, ahora se había convertido en su prisión. Los susurros de la mujer se llenaron de promesas tentadoras, pero también de advertencias. ¿Qué prefieres? ¿La libertad o el poder?, preguntó, con una voz melodiosa, pero cargada de malevolencia. Sus palabras resonaban en sus mentes, llenándolas de dudas y temores. Cada uno de ellos se enfrentaba a la tentación de aceptar su oferta, pero el terror de perderse en la oscuridad era abrumador. Con cada segundo que pasaba, la situación se volvía más desesperada. Uno a uno, los amigos comenzaron a sucumbir a la desesperación, y el mar parecía cobrar vida, arrastrándolos hacia las profundidades. La mujer se reía suavemente, disfrutando de su tormento mientras el caos reinaba a su alrededor. La lucha por la supervivencia se había convertido en una danza macabra, donde cada movimiento los acercaba más a su final. Finalmente, el amigo, que había intentado rescatar a su compañero, se dio cuenta de que no había forma de escapar. La cena había terminado, y la mujer del mar había reclamado a sus almas. El agua los envolvió, y el mar se calmó de nuevo, como si nada hubiera sucedido. La playa, ahora en silencio, volvió a su estado de aparente normalidad. Pero la verdad era otra. Los kayaks quedaron abandonados en la orilla, y la leyenda de la mujer del agua comenzó a crecer. Los lugareños hablaron de la extraña corriente,
y de la hermosa figura que atraía a los incautos hacia su perdición. Aquellos que se aventuraban cerca de la costa sentían un escalofrío recorrer sus cuerpos, recordándoles que el mar guardaba secretos oscuros. La mujer del agua seguía acechando, esperando a su próxima víctima. Con el tiempo, la historia de los amigos desaparecidos se convirtió en un cuento de advertencia. Playa Miramar, un lugar de belleza natural, se transformó en un recordatorio de que lo desconocido puede ser mortal. Los ecos de sus risas perdidas seguían resonando en la brisa, y la leyenda de la mujer del agua nunca sería olvidada. La costa, con su encanto engañoso, continuaría atrayendo a los valientes, quienes podrían no regresar jamás. Historia 5. La casa de los susurros. Al final de la playa, una casa antigua y en ruinas atrajo la atención de un grupo de jóvenes. La edificación, con sus paredes desgastadas y ventanas rotas, parecía un vestigio de tiempos pasados, y los rumores decían que estaba habitada por espíritus que susurraban secretos a quienes se atrevían a entrar. Intrigados por las historias, decidieron pasar la noche allí, ansiosos por experimentar lo sobrenatural. Al llegar, notaron que la atmósfera era inquietante. La brisa del mar parecía murmurar advertencias, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Al cruzar la puerta, el aire se volvió pesado, como si la casa misma estuviera respirando. Se acomodaron en una de las habitaciones, riendo y contando historias, pero el ambiente pronto cambió. Al caer la noche, los susurros comenzaron a resonar, ecoando por las paredes y haciendo que todos se sintieran incómodos. Cada uno de los amigos comenzó a escuchar su nombre ser llamado, susurros que parecían provenir de las sombras. Las voces revelaban secretos oscuros sobre sus vidas, cosas que solo ellos conocían. El miedo se apoderó de ellos, y las sombras en las paredes parecían crecer, tomando formas distorsionadas que danzaban en la penumbra. A medida que los susurros se intensificaban, la sensación de opresión se volvió insoportable. Uno a uno, comenzaron a desaparecer, atraídos por los misteriosos susurros que prometían revelaciones y verdades ocultas. Algunos se levantaron, incapaces de resistir la tentación de seguir las voces. El resto, paralizado por el terror, observó cómo sus amigos se desvanecían en la oscuridad, llevados por la promesa de secretos a los que nadie más podía acceder. La casa parecía reírse de su desesperación, disfrutando del caos que había desatado. A medida que las horas pasaban, los que quedaban intentaron escapar, pero las puertas estaban trancadas. Golpearon las paredes y gritaron, pero sus voces fueron ahogadas por los ecos de los susurros. La casa estaba viva, y cada intento de huir solo alimentaba su poder. Las risas de los espíritus resonaban en sus mentes, burlándose de su impotencia mientras la oscuridad se cernía sobre ellos. El último amigo que quedó, un joven llamado Miguel, sintió que la locura lo invadía. Escuchó susurros que se convirtieron en gritos ensordecedores clamando por su atención. Comenzó a entender que los espíritus no deseaban hacerles daño, sino que buscaban compañía en su eterna soledad. Sin embargo, esa comprensión no le brindó consuelo. En cambio, lo llenó de un terror profundo al darse cuenta de que no podría escapar. Mientras la casa lo envolvía en su abrazo oscuro, Miguel se dio cuenta de que estaba atrapado en un ciclo sin fin. La casa de los susurros continuaba atrayendo a los incautos y él se convertiría en una parte de su historia. Sus pensamientos se volvieron confusos, y la línea entre la realidad y la locura comenzó a desdibujarse. Las voces se convirtieron en una cacofonía de gritos y risas, un recordatorio de su destino. Finalmente, la oscuridad lo consumió, y Miguel desapareció, convirtiéndose en otro eco en la casa. La casa, satisfecha, volvió a su estado de silencio, esperando la llegada de nuevos visitantes. La leyenda de la casa de los susurros se propagó entre los habitantes de la región, advirtiendo a todos sobre los peligros que acechaban en su interior. Aquellos que se atrevían a acercarse sentían un escalofrío recorrer sus espinas, como si los espíritus aún estuvieran observando.
Con el tiempo, la casa se convirtió en un lugar de advertencia, un recordatorio de que hay secretos que deben permanecer ocultos. Las historias sobre los jóvenes desaparecidos se contaban alrededor de fogatas, y la curiosidad de los aventureros seguía creciendo. Sin embargo, aquellos que entraban a la casa sabían que podían no volver nunca más. La casa de los susurros, con su encanto engañoso, continuaría atrayendo a quienes buscaran respuestas en la oscuridad. A medida que la noche caía sobre Playa Miramar, un aire de misterio se cernía sobre la casa. Los ecos de las voces perdidas resonaban en la brisa, recordando a todos que la curiosidad puede llevar a la perdición. Aquellos que se acercan a la casa sienten el peso de las almas atrapadas, y la advertencia es clara. En la oscuridad, los secretos pueden ser más peligrosos de lo que uno imagina. La casa de los susurros permanecerá, esperando su próxima víctima, dispuesta a revelar verdades que nadie debería conocer. Historia 6. El ritual del mañana. Un grupo de amigos decidió realizar un ritual en la playa al amanecer, creyendo que podría traerles suerte y prosperidad. La idea de invocar fuerzas antiguas les parecía emocionante, y se habían reunido con un viejo libro que prometía revelar secretos olvidados. Al llegar a la playa, el aire estaba impregnado de un aire místico y la luz del alba comenzaba a asomarse en el horizonte. Sin embargo, lo que no sabían era que estaban a punto de despertar algo mucho más siniestro. Con cada palabra que pronunciaban, el ambiente se volvía más pesado. Al dibujar los símbolos en la arena, comenzaron a notar que una sombra oscura empezaba a formarse a su alrededor. Era una figura imponente, con contornos vagos que parecían moverse con la brisa del mar. A medida que la sombra se hacía más definida, los amigos se dieron cuenta de que no estaban solos, y que habían invocado a una entidad antigua que había estado dormida durante siglos. La sombra comenzó a susurrar promesas de poder y riqueza, palabras que resonaban en sus mentes y alimentaban sus deseos más profundos. Uno de los amigos, atraído por la idea de obtener todo lo que había soñado, ofreció su alma a la entidad, creyendo que podría salir ganando. La sombra aceptó su oferta con una risa sibilante, y en ese instante, el clima cambió drásticamente. La brisa se tornó en un viento helado, y las nubes oscurecieron el cielo. La playa se transformó rápidamente en un campo de batalla entre la luz y la oscuridad. Los amigos, llenos de pánico, intentaron retroceder, pero la arena parecía cobrar vida, convirtiéndose en corrientes que los atrapaban. Cada intento de escapar solo los sumergía más en la arena, que ahora se sentía como cadenas que los mantenían prisioneros. La risa de la entidad resonaba, alimentándose del miedo que emanaba de ellos. Mientras luchaban por liberarse, las promesas de la sombra se tornaron en maldiciones. Uno a uno, los amigos fueron consumidos por la oscuridad. Cada grito que escapaba de sus labios se perdía en el aire, ahogado por la risa burlona de la entidad. A medida que la luz del amanecer se desvanecía, la playa se llenaba de ecos de desesperación, y el ritual se convertía en un sacrificio. El último amigo que quedó, aturdido y aterrorizado, comprendió que había sido un juego mortal. La entidad había estado esperando este momento, y ahora era libre de vagar por la playa. La sombra tomó forma, revelando un rostro siniestro que reflejaba sus peores temores. «Tu deseo de poder te ha llevado a tu perdición», murmuró, mientras la oscuridad lo envolvía. Cuando finalmente la luz del día rompió el horizonte, la playa nunca más sería la misma. Las olas que antes eran tranquilas, ahora llevaban consigo los ecos de aquellos que habían desaparecido. La entidad, ahora liberada, vagaba por la costa, esperando nuevas víctimas que se aventuraran a realizar rituales en su territorio. Aquellos que visitan Playa Miramar sienten un frío en la espina dorsal al acercarse al lugar del ritual, como si la sombra aún estuviera presente, acechando en la penumbra. Las historias sobre el ritual del amanecer se convirtieron en leyendas, contadas por los lugareños. Advertencias sobre los peligros de invocar lo desconocido se esparcieron, pero la curiosidad de algunos aventureros seguía creciendo.
Atraídos por la posibilidad de poder, algunos se arriesgaban a desenterrar el antiguo libro, sin saber que podrían estar abriendo una puerta que jamás debieron tocar. Con el tiempo, Playa Miramar se convirtió en un lugar temido, donde la arena guardaba secretos oscuros y las olas susurraban advertencias. Los ecos de los amigos perdidos reverberaban en la brisa, recordando a todos que el deseo de poder puede llevar a la perdición. La playa, con su belleza engañosa, continuaría atrayendo a los incautos, quienes podrían no regresar jamás. Entidad antigua permanecía en la playa, esperando pacientemente la llegada de nuevas almas. El ritual del amanecer se había convertido en un recordatorio escalofriante de que a veces, lo desconocido es mejor dejarlo dormido. En Playa Miramar, la oscuridad nunca duerme, y el viento siempre lleva consigo susurros de advertencia. Aquellos que se atreven a desafiar la sombra podrían descubrir que hay cosas que no deberían ser invocadas. Historia 7. La criatura del mar. Durante una expedición de buceo en Playa Miramar, un grupo de buzos se encontró con una caverna submarina que brillaba con una luz extraña y fascinante. Era como si un faro oculto en el fondo del mar los estuviera llamando. Con la curiosidad en sus corazones, decidieron explorar el misterioso lugar, sin saber que lo que habían encontrado era algo mucho más oscuro y peligroso. Al sumergirse, la emoción llenaba el aire, pero una sensación inquietante se cernía sobre ellos. A medida que se adentraban en la caverna, notaron que el brillo se volvía más intenso, iluminando las paredes cubiertas de corales y extrañas formaciones marinas. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que no estaban solos. Una criatura, mitad humana y mitad pez, los observaba desde las sombras, sus ojos resplandecían como diamantes bajo la luz. Su figura era cautivadora, pero había algo en su mirada que despertaba un profundo instinto de temor. La criatura comenzó a cantar, una melodía hipnotizante que resonaba en el agua, como si el mismo océano estuviera susurrando. La música era dulce y envolvente, atrayendo a los buzos cada vez más hacia el interior de la caverna. Uno a uno, comenzaron a perder la noción del tiempo y de la realidad, dejando atrás la preocupación y sumergiéndose en el hechizo de la canción. La criatura se acercaba lentamente, su canto llenando el espacio con promesas de maravillas. A medida que la melodía se intensificaba, el tiempo dejó de tener sentido. Los buzos se sintieron atrapados en un trance, incapaces de resistir la atracción del canto. Cuando finalmente comenzaron a darse cuenta del peligro que enfrentaban, era demasiado tarde. La criatura había empezado a alimentarse de sus esperanzas y sueños, drenando su energía vital. Los ecos de su risa se mezclaban con la música, creando una atmósfera de terror. El pánico se apoderó de ellos, pero cada intento de escapar se volvía en su contra. La caverna se transformó en un laberinto, y las paredes parecían cerrarse sobre ellos. La criatura, disfrutando del caos que había desatado, los guiaba más profundo en las oscuras profundidades del mar, uno a uno. Los buzos fueron consumidos por la oscuridad, sus gritos ahogados por la melodía seductora que nunca cesaba. Finalmente, solo quedó uno, atrapado entre la realidad y el sueño. Mientras sus amigos desaparecían, él se dio cuenta de que había caído en una trampa mortal. La criatura se acercó, sonriendo de manera siniestra, y su canto se tornó más intenso. En un último intento de resistencia, el buzo trató de nadar hacia la salida, pero la corriente lo mantenía firme en su lugar, atrapado en el abrazo del abismo. Ahora, los buzos son solo ecos en la caverna, sus almas perdidas, resonando con la música de la criatura. La caverna se ha convertido en un lugar de advertencia, un recordatorio de que la curiosidad puede tener un costo fatal. Aquellos que se acercan a la caverna pueden escuchar la melodía distante e irresistible, una invitación seductora que puede llevar a la perdición. Playa Miramar. Ahora guarda secretos en las profundidades, donde las almas perdidas vagan para siempre.
La leyenda de la criatura del abismo se ha esparcido entre los habitantes de la región. Muchos advierten a los pescadores y buzos sobre los peligros que acechan en las aguas. Sin embargo, la atracción de lo desconocido sigue siendo fuerte, y los valientes continúan aventurándose en el mar. Algunos han desaparecido sin dejar rastro, mientras que otros han regresado con historias de horror que helan la sangre. Con cada nueva expedición, la caverna sigue atrayendo a aquellos que buscan la aventura. La criatura del abismo, con su canto hipnotizante, espera pacientemente a su próxima víctima, lista para alimentarse de sus sueños. La playa, con su belleza engañosa, oculta un terror indescriptible en sus profundidades. Aquellos que ignoran las advertencias podrían descubrir que hay cosas que están mejor dejadas en el olvido. En Playa Miramar, el océano guarda secretos que nunca deberían ser revelados. Las olas susurran historias de aquellos que fueron atrapados por la criatura, y el viento lleva consigo sus lamentos. La caverna, con su luz extraña y su canto seductor, permanecerá como un recordatorio de que en lo profundo del mar, la oscuridad espera, siempre dispuesta a reclamar nuevas almas. Historia 8. El último baño. Un grupo de amigos decidió hacer un picnic en Playa Miramar, buscando disfrutar de un día soleado junto al mar. La playa estaba llena de risas y alegría, y la comida se disponía sobre una manta extendida en la arena. Después de un par de horas, la diversión y la bebida comenzaron a fluir, y alguien sugirió que todos fueran a nadar. La idea fue recibida con entusiasmo, y pronto se encontraron en el agua, riendo y chapoteando. La temperatura del agua estaba fría, pero refrescante, y la brisa del mar era agradable. Sin embargo, mientras nadaban comenzaron a notar que la marea estaba subiendo rápidamente. Al principio, pensaron que era parte de la diversión, pero pronto se dieron cuenta de que la playa parecía estar desapareciendo bajo el agua. La risa se convirtió en preocupación mientras intentaban volver a la orilla. Al intentar regresar, se dieron cuenta de que la arena estaba moviéndose, como si estuviera viva. Cada paso que daban se volvía más difícil, como si la tierra misma intentara retenerlos. Aquellos que estaban en la arena comenzaron a gritar, pero sus voces fueron ahogadas por el rugido de las olas que se alzaban. La marea, en un acto de venganza, comenzaba a arrastrar a los amigos de regreso hacia el mar, uno por uno. Un amigo, intentando ayudar a los demás, se lanzó al agua, pero fue inmediatamente atrapado por la corriente. A medida que luchaba por liberarse, sus gritos se perdieron en el sonido de las olas. La playa, que había sido un lugar de celebración, se transformó en un escenario de horror. Las risas se convirtieron en gritos desesperados, pero el sonido era como un eco lejano en medio de la tormenta. La marea continuaba subiendo, y el pánico se apoderó del grupo. Cada intento de escapar solo parecía intensificar la fuerza de la corriente. La arena, que antes era un lugar cálido y acogedor, ahora se sentía como un trampa mortal. Los amigos se miraban entre sí, incapaces de entender lo que estaba sucediendo, mientras la playa se sumergía en el caos. Uno a uno, los amigos comenzaron a ser arrastrados hacia el océano. Las olas se alzaban como monstruos voraces, reclamando sus almas. El último amigo que quedó en la orilla sintió que el terror lo invadía. Miró a su alrededor, pero solo vio el vacío donde antes estaban sus amigos. La marea había hablado, y su venganza era implacable. Los gritos se transformaron en silencios aterradores, y la playa volvió a la calma, como si nada hubiera ocurrido. La manta de picnic, los restos de comida y las risas ahora eran solo recuerdos, lejanos, borrados por el agua. La marea había reclamado lo que era suyo, y Playa Miramar se convirtió en un lugar de lamento y desasosiego. Los lugareños comenzaron a hablar de la playa de manera diferente. Advertencias se esparcieron entre ellos, recordando a todos que la marea no perdonaba. Aquellos que visitan Playa Miramar pueden sentir la presencia de aquellas almas perdidas, atrapadas en las olas, eternamente prisioneras de su propia diversión.
Las risas que una vez llenaron el aire ahora eran ecos de desesperación. Con el tiempo, el lugar se convirtió en un símbolo de advertencia. Las historias sobre el picnic trágico se contaban alrededor de fogatas, y muchas personas evitaban la playa al caer la noche. Sin embargo, algunos aventureros todavía se sentían atraídos por la belleza del lugar, sin saber que había un precio que pagar. La curiosidad a menudo conducía a la perdición. Cada nueva visita a Playa Miramar traía consigo la posibilidad de encontrar algo más que diversión. Aquellos que se atrevían a acercarse al agua podían escuchar susurros en el viento, ecos de las risas perdidas que se entrelazaban con el sonido de las olas. La playa, con su belleza engañosa, ocultaba un terror profundo que esperaba pacientemente a su próxima víctima. La marea, ahora conocida como la venganza del océano, se volvió legendaria entre los pescadores y los lugareños. Se decía que aquellos que se acercaban demasiado a la orilla en momentos de alta marea podían sentir la fuerza de las almas atrapadas, empujando hacia atrás a quienes intentaban escapar. Playa Miramar se convirtió en un lugar donde la alegría podía transformarse en tristeza en un abrir y cerrar de ojos. En la memoria de aquellos que vivieron la tragedia, la playa se convirtió en un recordatorio de que la naturaleza siempre tiene un lado oscuro. La risa puede convertirse en llanto, y la diversión puede ser un camino hacia la perdición. Playa Miramar guarda secretos en sus profundidades, donde las almas perdidas vagan eternamente, esperando que otros sean atraídos por su encanto engañoso.